Bienvenidos a Biblia en Contexto LHCLT, donde analizamos cada pasaje desde 5 dimensiones: literaria, histórica, cultural, lingüística y teológica. Primera de Juan capítulo 1. Declaración apostólica, el verbo de vida manifestado. 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo que era desde el principio. Juan inicia exaltando la eternidad de Cristo. No dice quién, sino lo que, enfatizando la realidad eterna de la palabra. Juan 1:1, en el principio era el verbo. Cristo no tuvo origen, sino que existía antes de todo. Esta frase conecta con Génesis 1:1, mostrando que Jesús estaba presente en la creación. Juan afirma que la fe cristiana se basa en una persona eterna y no en ideas nuevas. Lo que hemos oído. El apóstol apela al testimonio directo. Hebreos 2:3, la cual nos fue confirmada por los que oyeron. No es filosofía, sino experiencia con el Verbo encarnado. Juan y los discípulos escucharon la voz de Jesús, sus enseñanzas y revelaciones. Esto refuta las falsas doctrinas que negaban la humanidad real de Cristo. El Evangelio no se basa en mitos, sino en hechos históricos. Lo que hemos visto con nuestros ojos. La expresión subraya el testimonio ocular. 2 Pedro 1:16, fuimos testigos oculares de su majestad. Juan recalca que Jesús no fue una ilusión espiritual, sino alguien visible. Vieron su gloria, milagros, compasión y muerte. La fe cristiana no es ciega, se edifica sobre el testimonio de testigos confiables. Esta evidencia visual fue compartida con autoridad apostólica. Lo que hemos contemplado. Aquí la palabra griega theomai implica observación prolongada, atenta. Juan no solo lo vio, lo estudió y entendió. Juan 1:14, y vimos su gloria. Esta contemplación revela la gloria divina manifestada en la carne. No fue una visión fugaz, sino una experiencia continua. Juan nos asegura que Jesús fue examinado con reverencia, y su realidad divina confirmada. Y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. El toque físico prueba que Jesús fue plenamente humano. Lucas 24:39, palpad, y ved, un espíritu no tiene carne. Juan recuerda que tocaron a Cristo resucitado, afirmando su corporeidad. Verbo de vida une su identidad divina con su misión vivificadora. Él no solo habló vida, sino que era la vida misma. Esto combate la herejía docetista que negaba la encarnación. 1 Juan 1:2. Porque la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Porque la vida fue manifestada. La palabra vida se refiere directamente a Cristo, quien es la vida en sí. Juan 14:6, yo soy el camino, y la verdad, y la vida. El verbo manifestada, paneró, implica revelación pública. Aunque eterno, Cristo se hizo visible en la historia humana. No apareció en figura simbólica, sino en carne real. Esta revelación es fundamento del testimonio apostólico. Y la hemos visto. Juan reafirma su testimonio ocular, como en el versículo 1. No habla de una visión espiritual, sino de experiencia tangible. Juan 1:14, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. El ver aquí es el reconocimiento consciente de quién era Cristo. Su aparición no fue confusa ni ambigua. Fue una revelación clara del Hijo de Dios encarnado. Y testificamos. Este verbo refleja deber y autoridad apostólica. Hechos 4:20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Juan no solo lo experimentó, sino que lo proclama con responsabilidad divina. El testimonio no es una opinión personal, sino verdad objetiva. Su llamado es dar a conocer al Cristo viviente. El apóstol afirma que su mensaje está basado en hechos y no en ideas. Y os anunciamos la vida eterna. El propósito del testimonio es la proclamación del Evangelio. Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna.
No predican moralidad ni religión, sino la vida misma que es en Cristo. Anunciar, apagel, implica declarar con autoridad algo ya confirmado. Esta vida eterna no es futura solamente, sino una realidad presente. Está disponible por la fe en el Hijo, la cual estaba con el Padre. Esta frase reafirma la preexistencia de Cristo. Juan 1:1, y el Verbo estaba con Dios. La vida eterna no es un concepto, sino una persona en comunión eterna con el Padre. Su origen no es terreno ni creado. Judas 1:25 también lo llama el único y sabio Dios, nuestro Salvador. Esta comunión divina es el origen de nuestra esperanza. Lo eterno se hizo visible. Y se nos manifestó. El Verbo se repite para enfatizar la encarnación. Cristo no solo vino, se manifestó, fue dado a conocer. Romanos 16:26, pero que ha sido manifestado ahora. El apóstol muestra que Dios no se quedó oculto, sino que reveló su vida en forma humana. Esta manifestación no fue general, sino personal. A los apóstoles se les concedió verla para proclamarla. 1 Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Juan repite intencionalmente para subrayar la certeza de su mensaje. No predica teorías, sino hechos. Hechos 1:8, me seréis testigos, hasta lo último de la tierra. El anuncio es fiel al testimonio recibido. La doctrina apostólica no es alterada ni reinterpretada. La repetición muestra consistencia y responsabilidad. El Evangelio no cambia con el tiempo. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. El propósito del Evangelio es restaurar relaciones con Dios y entre creyentes. Hechos 2:42, perseveraban en la comunión unos con otros. Esta comunión no es social, sino espiritual y doctrinal. No se basa en afinidad humana, sino en la verdad compartida. Juan invita a participar de una vida que une a los redimidos. La comunión es evidencia de salvación. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. La comunión vertical precede a la horizontal. Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan deja claro que su relación no es ritual, sino con el Dios viviente. Esta comunión implica intimidad, conocimiento y obediencia. No es emocional ni esotérica, es relacional y concreta. Quien no tiene comunión con Dios, no puede tenerla con su pueblo. Y con su Hijo Jesucristo. La comunión con el Padre no es posible sin Cristo. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. El título completo, su Hijo Jesucristo, enfatiza la divinidad, filiación y mesianismo de Jesús. Juan establece que Cristo es indispensable para la comunión. No hay neutralidad, rechazar al Hijo es rechazar al Padre. La verdadera comunión siempre está centrada en Él. 1 Juan 1:4. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os escribimos. Juan declara el propósito pastoral de su carta. No escribe por curiosidad ni entretenimiento, sino con intención espiritual. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes, para que por la paciencia y la consolación, tengamos esperanza. Las Escrituras tienen propósito formativo. Juan quiere guiar a sus lectores a una experiencia profunda. La revelación no es especulativa, es transformadora. Para que vuestro gozo. El resultado esperado del Evangelio es gozo pleno. Juan 15:11, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este gozo no depende de circunstancias, sino de comunión con Dios. La fe no es una carga, sino fuente de gozo. Juan muestra que la vida cristiana verdadera produce deleite en Dios. El Evangelio es buena nueva porque conduce a alegría genuina. Sea cumplido. La palabra cumplido traduce pluro, que significa ser lleno hasta rebosar. Este gozo no es incompleto ni limitado, sino abundante.
Salmo 16:11, en tu presencia hay plenitud de gozo. Juan desea que los creyentes vivan en la experiencia plena de la vida en Cristo. Esta plenitud espiritual nace de conocer la verdad. Donde hay comunión verdadera, hay gozo completo. Dios es luz, la comunión verdadera exige andar en la luz. 1 Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Este es el mensaje que hemos oído de Él. Juan no inventa ni interpreta libremente, transmite lo que recibió. Gálatas 1:12, yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El Evangelio no es deducción humana, es mensaje divino. De él se refiere a Cristo, la fuente directa de la revelación. Esto da peso y autoridad al contenido. Juan declara que su enseñanza proviene del Señor. Y os anunciamos. Juan no retiene la verdad, sino que la proclama. Mateo 10:27, lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. El deber del testigo es compartir fielmente lo revelado. Este anuncio no es opcional para el apóstol. Juan habla con urgencia y fidelidad. El mensaje no cambia según el oyente. La verdad es proclamada sin alteraciones ni reservas. Dios es luz. Esta declaración describe la esencia de Dios. Salmo 27:1, Jehová es mi luz y mi salvación. En el griego, Housios phs estin, afirma que la naturaleza misma de Dios es luminosa, pura, santa y reveladora. No hay engaño, error ni corrupción en él. La luz también implica guía, revelación y juicio. Esta afirmación es central en la teología de Juan. Y no hay ningunas tinieblas en él. La negación es total, en Dios no hay nada de pecado, confusión ni falsedad. Santiago 1:17, en el cual no hay mudanza, ni sombra de variación. La luz de Dios no se mezcla con oscuridad. Esta verdad confronta a los que afirman conocer a Dios pero viven en pecado. Juan establece un contraste absoluto. En la presencia de Dios, toda oscuridad se disipa. 1 Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él. Juan presenta una declaración hipotética que refleja autoengaño religioso. Muchas personas afirman tener relación con Dios. Mateo 7:21, no todo el que me dice, Señor, Señor. Aquí no se niega la comunión, sino que se cuestiona su veracidad. La comunión verdadera implica unidad moral y espiritual con Dios. La fe no es solo una confesión, es una realidad demostrable. Y andamos en tinieblas. Andar implica estilo de vida continuo. Tinieblas simboliza pecado, ignorancia y rebelión. Efesios 5:8, antes erais tinieblas, mas ahora sois luz. Juan deja claro que no se puede caminar en oscuridad y tener comunión con el Dios que es luz. La práctica diaria revela la verdadera condición del corazón. Esta incoherencia espiritual niega la realidad del nuevo nacimiento. Mentimos. La contradicción entre la confesión y el andar revela falsedad. Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. Juan no suaviza el juicio, quien dice conocer a Dios pero vive en tinieblas, miente. El autoengaño es tan dañino como la mentira abierta. Este lenguaje directo busca despertar a los falsos confiados. La verdad no se mide solo por palabras, sino por conducta. Y no practicamos la verdad. La fe no es solo confesional, es vivencial. Juan 3:21, el que practica la verdad viene a la luz. Practicar la verdad es vivir conforme a la palabra. No se trata de perfección, sino de integridad. Quien conoce a Dios se somete a la verdad revelada. Juan insiste, si no hay transformación, no hay comunión. La verdad no se dice solamente, se vive. 1 Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Pero si andamos en luz, como Él está en luz.
Aquí Juan describe la vida del verdadero creyente. Andar en luz es vivir en conformidad con el carácter santo de Dios. Efesios 5:9, el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La luz no solo revela, también transforma. El creyente no se oculta del juicio divino, sino que vive en transparencia. La referencia al ejemplo divino es el estándar moral. Tenemos comunión unos con otros. Esta comunión horizontal es el fruto de la vertical. Juan 17:21, para que todos sean uno. No se trata solo de relaciones humanas, sino de unión espiritual entre los que andan en la luz. No puede haber verdadera comunión con los que persisten en las tinieblas. Esta unidad es resultado, no causa, de la comunión con Dios. Es evidencia de vida nueva. Y la sangre de Jesucristo su Hijo. La base de esta comunión no es el mérito humano, sino el sacrificio redentor. Hebreos 9:14, cuanto más la sangre de Cristo, limpiará vuestras conciencias. La sangre representa la entrega total de Cristo en la cruz. Juan recalca que el perdón no es automático, es a través del Hijo. No hay otro medio de purificación espiritual. Toda comunión verdadera se apoya en el Calvario. Nos limpia de todo pecado. El verbo limpia está en presente, indicando acción continua. 1 Corintios 6:11, mas ya habéis sido lavados. No solo fuimos limpiados, seguimos siendo limpiados. Esta limpieza no es parcial, sino de todo pecado. Juan refuerza la suficiencia de la sangre de Cristo. El pecado no es negado, sino confesado y quitado por gracia. La vida en la luz incluye constante purificación. Reconocimiento y confesión del pecado como base del perdón. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado. Juan confronta aquí una de las mentiras del gnosticismo, la negación de la naturaleza pecaminosa. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron. Afirmar estar sin pecado es rechazar la verdad de Dios y exaltarse uno mismo. El verbo está en presente, lo que implica naturaleza continua. Esta negación revela orgullo espiritual. La confesión correcta comienza con el reconocimiento del pecado. Nos engañamos a nosotros mismos. El autoengaño es una forma grave de ceguera espiritual. Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. El orgullo convence al alma de que no necesita perdón. Juan advierte que quien niega su culpa se aleja de la gracia. Esta mentira no solo es doctrinal, sino emocional. El alma que no ve su pecado, está perdida incluso si se siente justa. Y la verdad no está en nosotros. La verdad, en Juan, no es solo información, sino presencia divina. Juan 14:6, yo soy, la verdad. Decir estar sin pecado y tener la verdad es una contradicción absoluta. Dios no habita donde reina la mentira. El Espíritu Santo convence de pecado, negarlo es rechazar su obra. Esta frase revela que el problema no es solo el pecado, sino la falta de verdad interior. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados. Confesar implica decir lo mismo que Dios dice, reconocer el pecado como Él lo ve. Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. La confesión es parte de una vida de humildad y arrepentimiento. No se trata de una fórmula ritual, sino de una actitud continua. La vida cristiana incluye confesión constante. Dios no rechaza al que se acerca con verdad. Él es fiel y justo. Juan presenta el carácter de Dios como base del perdón. Lamentaciones 3:23, grande es tu fidelidad. Su fidelidad garantiza que cumplirá su promesa, y su justicia, que el pecado ya fue pagado en Cristo. Dios no perdona arbitrariamente, lo hace porque su justicia fue satisfecha. La cruz asegura que el perdón no es injusticia, sino gracia sobre base legal. Esto trae seguridad al creyente. Para perdonar nuestros pecados.
El perdón de Dios es completo y eficaz. Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, serán como blanca lana. Dios no solo pasa por alto el pecado, lo quita. Esta promesa es para el que confiesa, no para el que niega. Juan presenta el perdón como parte del caminar en la luz. El perdón restaura la comunión que el pecado interrumpe. Y limpiarnos de toda maldad. La limpieza va más allá del perdón, purifica al alma. Salmo 51, 2, lávame más y más de mi maldad. La sangre de Cristo no solo justifica, también santifica. Esta purificación es continua y completa. No hay pecado que no pueda ser lavado. Juan nos muestra que la confesión abre la puerta a una transformación progresiva. Dios no solo perdona lo que hicimos, sino lo que somos. 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado. Aquí Juan habla de negar haber pecado en el pasado, no solo negar una naturaleza presente. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo, que haga el bien y nunca peque. Este tipo de negación revela arrogancia y falsa espiritualidad. Juan va cerrando su argumento contra la falsa perfección. Negar el pecado equivale a negar la necesidad de Cristo. Esa afirmación contradice todo el Evangelio. Le hacemos a él mentiroso. Juan muestra la gravedad de esta actitud, se acusa a Dios de mentir. 1 Samuel 15:29, el fuerte de Israel no mentirá. Si Dios dice que todos han pecado, negarlo es rechazar su testimonio. No es solo error, es blasfemia sutil. Este acto revela una oposición directa a la verdad. Hacer mentiroso a Dios es el colmo del engaño espiritual. El orgullo lleva a esta ofensa. Y su palabra no está en nosotros. La ausencia de la palabra de Dios es la raíz del error. Juan 8:31, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Donde no hay aceptación de la palabra, no hay luz ni vida. La negación del pecado muestra que la verdad ha sido suplantada por el ego. La palabra revela el pecado, lo denuncia y ofrece gracia. Si ella no mora en nosotros, estamos perdidos.